Hola, en esta época que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus, generalmente nos hablan de las curvas y si queremos saber si estamos en el máximo de la curva o cuánto nos falta llegar al máximo de la curva, y entonces me pareció interesante explicar de dónde proviene esta de las curvas y bueno, ver cómo estamos en la Argentina. Soy Edgardo Bonzi, doctor en física, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y me dedico a trabajar con modelos físicos que representan procesos naturales. Para explicar este proceso vamos a utilizar un modelo que se llama un modelo epidémico, conocido como CIER, donde participa la población, se lo divide en tres grupos: aquellos que son susceptibles a ser enfermos, que lo vamos a representar con la letra S; aquellos que están infectados, es decir, aquellos que han dejado de estar enfermos y ahora están en situación de poder contagiar, que lo vamos a representar con la letra I; y aquellos que se recuperan, que dejan de estar enfermos y pasan a ser inmunes. Esto es importante porque aquel que es inmune ya no es más susceptible a ser enfermo. De allí viene el término SIR, entonces susceptibles, infecciosos y recuperados, modelo propuesto allá por el año 1927. Este modelo lo podemos relacionar con cuatro ecuaciones. En realidad la original tenía tres ecuaciones, yo agregué una cuarta acá. Estas tres ecuaciones matemáticas tienen en cuenta: la primera es cómo va variando la población de susceptible a ser de la gente sana, digamos, y va disminuyendo; la cantidad de infectados, que va aumentando a medida que la gente se va contagiando, pero va disminuyendo cuando la gente se va recuperando o se va muriendo. Esta es la tasa de cómo va recuperándose la gente, se va sanando, y esta es la tasa de los fallecidos. En estas ecuaciones, que bueno, para aquel que no está muy acostumbrado a ellas le puede llegar a parecer complicado, pero son bastante simples de resolver. Hay dos parámetros que son importantes: este beta y el gamma que tenemos acá. Acuérdense que la S son los que son susceptibles a ser enfermos, y es la cantidad de infectados que tenemos, N es la población total, o sea que en principio sería S más I, y por último tenemos acá el R grande son los que se van recuperando, y los R chiquitos son los que van siendo retirados, los que van falleciendo. Pero tenemos estos dos coeficientes, el beta y gamma. Cuanto beta es más grande, la cantidad de gente que se va infectando es mayor, y el gamma es un parámetro que tiene en cuenta de cómo se va sanando la gente. Entonces nosotros vamos a utilizar estos dos parámetros que están acá. Básicamente al mu lo vamos a dejar quieto, pero vamos a jugar con estos dos y vamos a tratar de explicar algo. El parámetro gamma, cuando lo utilizamos acá, tiene en cuenta la tasa de cómo se va recuperando la gente. Entonces, para el caso del coronavirus sabemos que más o menos en 14 días la gente se recupera, por lo tanto gamma lo podemos expresar como 1 sobre 14. Entonces ahí tenemos en cuenta este coeficiente gamma. Gamma lo vamos a dejar constante, como les decía, como 1 sobre 14, porque ese coeficiente podría ser distinto en la medida que el sistema de salud vaya actuando y haciendo que la gente se recupere en menor tiempo. Pero como el sistema de salud no lo puede hacer con este virus aún, entonces vamos a dejarlo constante. Lo que sí vamos a mostrar es el beta, que cuanto el beta es más grande, entonces la tasa de infectado es más grande; si el beta es más chico, la tasa de infectado es más chico. ¿Y en quiénes participan en beta? Bueno, en beta participan, por ejemplo, la capacidad de infección o de infectar que tiene el virus. También tiene en cuenta el ambiente donde vive el virus, que eso muchas veces no se lo tiene en cuenta, pero no es lo mismo que el virus esté en un clima cálido y seco que en un ambiente, por ejemplo, en un clima húmedo y frío. Es decir, donde es húmedo y frío, el virus se va a conservar mucho mejor que en un clima seco y cálido. ¿Bien? Entonces, en el beta participan las propiedades en sí mismas de infección que tiene el virus, participa el medio ambiente, participa a dónde se lo depositó al virus, si el virus ha sido depositado sobre un vidrio o sobre un papel. Por ejemplo, el virus viene envuelto en una burbuja húmeda. Si esa burbuja cae sobre papel, entonces el mismo papel le va a ir absorbiendo la burbuja y el virus va a estar más rápidamente indefenso o va a poder ser
desafectado. Si lo exponemos al sol, los rayos ultravioleta del sol lo van a ir degradando, entonces el virus rápidamente va a poder ser desafectado. Entonces, y también por último participa la población por las costumbres que tiene la sociedad. Si la sociedad tiene costumbres de mantener higiene, mantenerse alejado, mantener una cuarentena o mantenerse de baja circulación, entonces beta va a ser más chico. Bien, entonces vamos a ver para mostrarles a ustedes cómo funciona este coeficiente beta. Voy a dejar el gamma, como les dije, uniforme acá, constante, 1/14. El mu lo vamos a dejar también constante, chiquito por ahora. Y vamos a jugar con un beta, por ejemplo, le vamos a poner un 0,15. Entonces con un beta 0,15 vamos a ver cómo serían las curvas. Entonces acá tendríamos las famosas curvas. Vamos a explicar quiénes son. Acá en el eje horizontal tengo el tiempo expresado en días desde que comenzó la pandemia. En nuestra región, por ejemplo. En Argentina prácticamente la pandemia o la infección comenzó el 3 de marzo, así que acá cuando vemos 0 estaríamos en el 3 de marzo. A partir de ahí, por ejemplo, si tuviéramos un beta de 0,15, podríamos esperar que la curva sucediera a los 60 días de haber comenzado. O sea, prácticamente estaríamos hablando de allá por el 3-4 de mayo. Bien, ahí tendríamos. Y el máximo, esto está en porcentaje de infectados, el máximo de infectados serían del orden de unos 16-17% el máximo, allá por el día 60. Este es como van disminuyendo los que son susceptibles a ser infectados. A medida que se van infectando va a ir disminuyendo, y esta verde es la curva de cómo se van recuperando los que se van infectando. Esta curva negra es cómo va aumentando la cantidad de fallecidos. Ahora vamos a ver cómo cambia este máximo que se produjo acá en 60 y en 18 si aumentamos beta. Entonces el beta en lugar de 0,15 lo vamos a poner 0,2, no mucho más allá, pero vamos a ver cómo cambia mucho eso. Y ahora vemos que con un beta 0,2 prácticamente el máximo ya no está en 60 sino en los 40-41 días, y el porcentaje ha superado y pasó a ser del orden de unos 26-27% el porcentaje de infectados. Vamos a aumentar un poquito más el beta, vamos a ponerlo en 3, y vamos a ver de nuevo entonces cómo es la curva. Fíjense ahora la curva, tenemos un máximo aproximadamente allá por los 24 días y un 40%. Esto significa que a los 24 días, aproximadamente 26 días de haberse iniciado la pandemia, la infección, entonces estaríamos con un 40% de la población susceptible a ser infectada enferma. Esto es la famosa curva que quieren aplanar. ¿De qué manera la aplanamos? Haciendo que el beta sea lo más chico posible. Bien, si este beta es bajo, entonces la curva baja, se estira en el tiempo, lo cual nos da tiempo para poder poner en marcha o poner a punto el sistema de salud, y además el porcentaje de infectados va a disminuir. ¿Por qué es importante disminuir el porcentaje de infectados? Porque una proporción de ellos, por ejemplo un 30% de los infectados, van a requerir un sistema de salud. Y entonces si este valor es muy alto, entonces va a haber mucha gente que requiera un sistema de salud, cama, internación, respiradores, médicos, enfermeros que los atiendan, y rápidamente el sistema se va a saturar. Por eso esta curva hay que bajarla. ¿Cómo la bajamos? Disminuyendo beta. ¿Cómo disminuimos beta? No podemos actuar sobre el virus, porque el virus tiene su característica. No podemos actuar sobre el medio ambiente. ¿Por qué? Porque la humedad y la temperatura es propia y no la podemos manejar nosotros. Sí podemos desinfectar nuestras casas, con lo cual vamos a disminuir la probabilidad de que el virus permanezca vivo, o no vivo, pero sí en situación de contagio. O también lo que podemos hacer es la cuarentena, o tratar de mejorar nuestras costumbres de higiene para que esta curva se baje lo máximo posible. Ahora les voy a mostrar entonces cómo está la Argentina en esta situación. Para mostrar el caso de la Argentina, lo que nos hacen falta son datos,
de cómo fue evolucionando la pandemia, y eso lo he extraído de lo que es la WHO, la Organización Mundial de la Salud, que va reportando los datos que la misma Argentina, el mismo país le va proporcionando. Estos datos yo he observado que, si bien son los más confiables en el sentido que son proporcionados por una organización como la OMS, tienen un día de delay. No obstante, sirvieron para que los pudiéramos ajustar, y entonces, una vez que hice el ajuste, acá les puedo mostrar, esta es la curva de infectados, la curva que yo les mostraba anteriormente, la primera parte de la curva, llegando ahí hasta un valor que ajustara con los infectados en la Argentina. Entonces, los puntitos, estos azules que tengo acá, son los datos en la Argentina, y esta es la curva de infectados. Esta curva ajusta bien cuando tenemos un valor de beta de 0,335, es un valor bastante alto, 0,335. Obviamente hay otros países que esta curva es mucho más alta, con lo cual crecería más rápidamente, y hay otros que lo tienen bastante baja. Entonces, para la Argentina, en la situación que estamos actualmente, el beta es 0,335. Veamos entonces cómo sería la proyección. Esta es la proyección con esa curva de los decesos, cómo va cambiando, va aumentando, incrementándose los decesos para la Argentina. También vemos que ajusta bien en el modelo. Y ahora vamos a mostrar todos esos datos en la curva completa. Entonces, acá vemos que para el caso de nuestro, de acuerdo a los datos que hemos ido obteniendo, acá van creciendo la curva, deberíamos estar esperando un máximo allá por el día 41, 42 aproximadamente, y lo voy a poner un poquito más grande esto, acá lo voy a poner hasta 70, para que se pueda ver más grande la curva, y vamos a ver que bastante tiempo después todavía vamos a tener infectados, es decir, los infectados no van a desaparecer el día 40. Lo que sí es importante es que, como vamos a superar un 40% de infectados, de los cuales, como les decía, un 20 y un 30% va a requerir del sistema de salud, y esto sigue siendo una cantidad importante. Si bien la curva se ha achatado, la esperamos allá por el día 40, es decir, que imagínense que esto sucedió, comenzamos a partir del 3 de marzo, entonces el día 40 estaríamos allá por el día 12, 13, 14 de abril, estaríamos esperando a como viene hoy la fecha, a como viene hoy creciendo la curva, estaríamos esperando el máximo, allá por el 13 o el 14 de abril, justamente donde el presidente había dicho que iba a levantar la cuarentena. Este es un máximo, no quiere decir que a partir de ahí ya desaparezca la enfermedad, ni mucho menos. Seguimos teniendo una gran cantidad de infectados, el problema va a ser bastante crítico en el tema de salud. Y por último quería mostrarles, decir, qué va a pasar si levantamos la cuarentena. Lo que uno puede esperar es lo siguiente. En el caso de que la Argentina levante la cuarentena a los 40 días, que puede llegar a suceder allá por el 12, 13 de abril, entonces vamos a tener este pico, va a aumentar de nuevo el número de infectados. Por supuesto que este aumento va a depender fuertemente de cómo se vaya liberando la cuarentena, si se la hace parcialmente o no, pero ahí vamos a tener un repunte y vamos a tener de nuevo entonces una baja muy grande de los susceptibles de ser medidos. Bueno, esto es más o menos lo que quería contarles. Cuando el sistema de salud comience a saturarse, también es de esperar que el coeficiente que considera los fallecidos o los decesos también va a aumentar, entonces eso también habrá que considerarlo. Pero para eso habrá que ir esperando tener mayor cantidad de datos para ver cómo sigue evolucionando esta curva de la pandemia en Argentina. Vuelvo a insistir que son datos oficiales enviados por la Nación a la Organización Mundial de la Salud.